Bueno, hola a todos. Ahí vamos a comenzar. Dejamos ahí un par de minutos y comenzamos ahí este webinar. Bueno, chicos, nada, un placer veros ahí a tanta gente. Bueno, para los que no me conocéis, soy Isidro Fernández y bueno, vamos a hacer ahí un webinar sobre los factores biomecánicos relacionados con las lesiones en los corredores. Un poco voy a compartir pantalla dentro, nada, en unos segundos. Como vamos a hacer, sois libres perfectamente de escribir en el chat. Lo único, como voy a dividir la charla en tres partes, yo lo diré al final de cada charla, dejaré de compartir pantalla y miraré el chat. Ahí iré contestando a las preguntas, ¿de acuerdo? Pero para la dinámica que sea un poquito más fluida, haremos eso, lo dividiremos ahí en tres, en tres partes y en tres turnos de preguntas. Vale, luego también comentaros eso, se va a quedar el webinar se va a quedar grabado y me imagino que os pasarán ahí el enlace en YouTube. Bueno, voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, creo que ya estamos. Pues nada, lo dicho, bienvenidos. Vamos allá. El título de este webinar es Análisis biomecánico del running y su influencia en la patología del corredor. Aunque hablamos del corredor, de los runners, pero yo creo que vamos a hablar de factores biomecánicos que están involucrados en la mayor parte de los deportes, sobre todo deportes que se hacen corriendo, pues ya sea el fútbol, sea el baloncesto y muchos otros más. Os cuento un poquito sobre mí. Yo soy fisioterapeuta, osteópata. Yo trabajo en Madrid en una clínica que se llama Holistic y luego también soy profesor asociado del grado de fisioterapia de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, ahí con ello he desarrollado estos años pues como dos líneas de investigación. Por un lado, la influencia que tiene el diafragma y las vísceras en patología musculoesquelética, centrándome más en la patología de hombro. Y luego, por otro lado, una línea de investigación con varias publicaciones sobre el análisis biomecánico, que es un poco lo que vamos a ver aquí. Yo soy un enamorado del deporte, todos los deportes, practico varios de ellos y, y bueno, os voy a dar también mi visión relacionado con las lesiones. Yo creo que es un webinar que no solo es para profesionales sanitarios o para fisioterapeutas, yo creo que también los preparadores físicos, los CAFID, incluso entrenadores deportivos o simplemente usuarios, gente que practique deporte, corredores, yo creo que también pueden descubrir ahí nociones que le van a ser útiles
pues para evitar lesiones, para tratarlas y para mejorar incluso también rendimiento. Bueno, ¿qué objetivos tengo con esta charla? Son tres. Por un lado, que conozcáis qué factores biomecánicos del gesto del running están asociados, como veréis, a la mayoría de lesiones en corredores y saber cómo identificarlos. El segundo objetivo, ser capaces de prevenirlos, tratarlos a través del running retraining, que luego hablaremos de ello, cosas a nivel de técnica de carrera que os puedan servir. Y luego, por último, qué podemos hacer como terapeutas o como usuarios también, como deportistas, a la hora de readaptación deportiva, a la hora también de tratamiento, para trabajar sobre esas disfunciones biomecánicas a través del ejercicio y, bueno, y a través de la terapia manual, en el caso que seáis fisioterapeutas, médicos, etc. Bien. Bueno, os enseño también un poco cómo trabajo. Yo llevo ahí dedicado 20 años ahí a la fisioterapia y he trabajado pues con muchos deportistas y os comento un poco cómo trabajo con ellos. Lo primero, siempre un análisis postural, valorar ahí qué zonas pueden estar ahí acortadas, qué zonas ahí parece que hay cierta restricción, que como sabéis, al final esa postura va a influir también en cómo se mueve el paciente y viceversa. Y también el movimiento, va a haber siempre una retroalimentación entre esa postura con luego la dinámica, la biodinámica de los tejidos. Aquí, bueno, os he puesto con anotaciones, podéis utilizar, hablaremos luego también de software que podéis utilizar, pero ya hoy en día con todos los programas ahí que tenemos a nivel del móvil, de grabaciones, de edición, pues se puede hacer muchas de estas cosas. Bueno, una vez que valoramos a nivel postural a ese deportista o a ese paciente en general, pues bueno, si nos enfocamos a deportes en los que se utilice la carrera, es interesante, por ejemplo, tener una cinta de correr en la consulta, o si no tenemos, sacarles ahí a un parque y grabarles en diferentes planos. Yo siempre aconsejo por lo menos un plano sagital, que es el plano lateral, el que veis ahí en el centro, y un plano posterior. También si tenéis el plano anterior, pues también se pueden ver cosas. Pero por lo menos con esos dos es importante para valorar la mayoría de disfunciones de las que vamos a hablar en esta charla. Y ahí con ello, pues también veremos ahí la importancia de valorar la técnica de carrera, la frecuencia, longitud de la zancada. Son términos que entraremos de lleno más adelante. Luego, pues también valoro ciclistas, que aunque no hablaremos de ello, pues bueno, esta charla un poco forma parte también del máster ahí que organizamos con Amir, el máster en fisioterapia deportiva, del que yo imparto 2 seminarios. En uno hablamos sobre el análisis biomecánico del hombro, bueno, del deportista de lanzamiento o de golpeo, pues en el que hablamos de tenis, de pádel, de balonmano, de vóley, de golf también. Y luego en el otro hablamos del análisis biomecánico de los corredores, del jugador de fútbol y luego también de los ciclistas. Porque luego al final es lo que digo yo, muchas veces podemos ser los mejores terapeutas del mundo, hacer los mejores ejercicios, las mejores técnicas en consulta, pero si luego ese paciente, esa biomecánica está alterada, o por ejemplo, como pasa en el caso de la bicicleta, si no está bien colocado en la bici, si el sillín está mal ajustado, las calas están mal ajustadas, pues al final es un caldo de cultivo para luego generar lesiones. Bueno, otros deportistas ahí que podemos valorar, el golf, pues con simple grabaciones también ahí del gesto del swing, que suele ser ahí lo más lesivo, ver qué compensaciones musculares utiliza, ver esa flexibilidad. En este caso veis ahí las dos imágenes, ahí la diferencia en función de la flexibilidad de la cadena posterior, sobre todo. Podemos valorar el deportista de raqueta, podemos valorar muchas cosas. Incluso, por ejemplo, nosotros tratamos en la clínica muchos nadadores y hay veces, claro, no tenemos una piscina ahí en la clínica y ahora hay muchas empresas que se dedican a grabar a los deportistas, por ejemplo, dentro del agua. A lo mejor se pueden grabar ahí ellos mismos y podemos ver ahí qué cosas pueden fallar a nivel del gesto. Eso ya si conocemos ahí algo de técnica o si tenemos ahí relación con los entrenadores o preparadores físicos, pues eso sería lo ideal para
para ver qué puede estar fallando en ese paciente. Bueno, con todo ello, un poco ahí valorando la parte postural, la parte biomecánica a la hora del gesto deportivo. Pues luego pues, realizamos un programa de entrenamiento personalizado, donde entregamos un informe de resultados, entregamos vídeos que hayamos analizado y hacemos una propuesta de ejercicios o de recomendaciones o de tratamiento a seguir en consulta y pues para mejorar ahí a ese paciente. Bueno, empezamos con la primera parte de la charla, que son qué factores biomecánicos están influyendo en el gesto del running, sobre todo relacionado más a lesiones. Esta charla, bueno, tiene también mucho que ver con un estudio que publicamos recientemente eh, con mi compañero ahí, Daniel Rojano, sobre esos factores y esas recomendaciones en el caso de lesiones de los corredores, que luego lo llevamos también ahí a un congreso, que obtuvimos ahí un premio. Y bueno, y en este estudio hablo un poco de ello y luego también pues, de esas recomendaciones, esas conclusiones que obtuvimos. Tener en cuenta que la carrera al final es el gesto, el deporte que más fácilmente practica la gente, más abordable económicamente, se han visto muchos beneficios a nivel de salud, pero como cualquier deporte repetitivo, con un gesto repetitivo, como pasa, sobre todo cuando se corre ahí en asfalto, pues es fácil que puedan provocar lesiones. La mayoría de esas lesiones son en el miembro inferior y sobre todo en la rodilla. Es típico que encontremos gente con patología de dolor patelofemoral, tendinopatía rotuliana, síndrome del corredor, de la cintilla iliotibial. Luego también vemos patología a nivel de la pierna, pero sobre todo la rodilla, en general miembro inferior, es lo que más. Bueno, en este estudio, que fue una revisión sistemática que hicimos, partíamos de un estudio prospectivo que hizo Taunto, en el que durante 2 años evaluó a 2.000 corredores para ver qué tipo de patologías desarrollaban a lo largo de esos 2 años. Como veis aquí en la tabla, pues en orden de aparición, patología patelofemoral, cintilla iliotibial, fascitis plantar, periostitis tibial o síndrome de estrés tibial, lesiones meniscales, etc. ¿Vale? Es interesante ver en la tabla, ahí hay una diferenciación entre si la incidencia era mayor en hombres o en mujeres. Como veis, hay patologías muy típicas de mujeres, sobre todo patología patelofemoral. Un poquito más el síndrome de cintilla iliotibial. Por ejemplo, también dolores trocanteritis o lesiones del glúteo medio. Luego hay otras lesiones más de impacto de carga, como por ejemplo patología meniscal o eh, bueno, fascitis plantar, lesiones ahí de espalda, que quizás son un poco más frecuentes en hombres. Esta charla, a ver, es importante para todos, pero para chicas deportistas es algo fundamental, porque lo vemos en el día a día en la mayor parte de lesiones en deportistas que atendemos. Bien, ¿qué criterios utilizamos a la hora de esta revisión sistemática? Buscamos estudios que valoraran solo corredores y corredores de un cierto grado de- de kilómetros o de millas, como decía aquí, mínimo 16 kilómetros a la semana. Debían ser estudios que tuvieran 20 sujetos de muestra y estudios que compararan sujetos lesionados con aquellos deportistas sanos que no hayan sufrido no hayan sufrido lesión, para ver qué diferencia biomecánica había. Y en esos estudios deberían hacer una valoración mediante fotogrametría. ¿Qué es eso? Eso al final es un análisis mediante cámaras que detectan sensores infrarrojos que nos permiten valorar la cinemática en los 3 planos del espacio: plano sagital, horizontal y plano frontal. Con ello podemos obtener un estudio así más desarrollado y más fiable de qué es lo que pasa en estos corredores. Claro, el problema de esto es que para hacer la fotogrametría tiene que ser unas condiciones de laboratorio y aquí se utilizan pues cintas de correr. ¿De acuerdo? Hay otros sistemas de medición como giróscopos ahora que valoran con sensores ahí inerciales, pero bueno, todavía eso está ahí por ver y a la hora de obtener fiabilidad en los estudios no es fácil. En estas condiciones ahí de laboratorio pues se pueden fijar más la velocidad, se pueden fijar más en las condiciones y yo creo
que es más fiable. Bien, pues en total obtuvimos 18 estudios que valoraran estos criterios de inclusión. En los resultados, 3 factores claves que encontramos en la mayor parte de las patologías más frecuentes de la carrera. Sobre todo hablamos de patología de la rodilla, de patología distal de la pierna. El primero, excesiva aducción o aproximación de la carrera. ¿Esto qué quiere decir? Pues al final, voy a ver si puedo. Bueno, no tengo aquí el así puntero. Vale, espero ahí que se pueda ver el puntero. Bueno, si tenemos la imagen, sobre todo es este ángulo de la cadera, este ángulo de aducción de valgo de rodilla, es un ángulo muy importante y que genera muchas lesiones. ¿De acuerdo? Aquí, como comprobáis, esta era una deportista, esta era futbolista, con varios episodios de lesiones ahí de rodilla y de cadera. Y como veis, esa inclinación es sobre lo que se llama un signo de Trendelenburg. No hay una buena alineación de la pelvis, de las crestas ilíacas. Cuando hay una debilidad del glúteo medio, fijaros que la pierna de apoyo, la pierna donde existe esa debilidad, esa cresta ilíaca sube con respecto a la otra. Eso lo vemos muy a menudo. Lo podemos ver de esa forma tan llamativa, pero luego hay veces también que los pacientes generan como mucho desplazamiento lateral. Muchos de los estudios veían eso, que corredores con lesión tenían un ángulo de aducción de cadera mayor que los que no tenían. ¿Ves? Aquí tenemos una paciente mía, esta venía con patología lumbar y si os fijáis, ese movimiento, ese desplazamiento lateral de la pelvis, sobre todo del lado izquierdo, traducía una mal gestión de las cargas, del impacto y una mala técnica de carrera. Segundo factor clave, quizá un poquito menos, con menos incidencia, pero también pasa. Una mayor rotación interna de cadera. ¿Eso qué quiere decir? Aquí nos lo podemos encontrar de dos formas. En una visión una visión estática a nivel postural, vemos que el cóndilo, en una visión posterior, como vemos aquí a la paciente, el cóndilo medial de la femoral está más posteriorizado que el cóndilo externo. Eso antepone una torsión, por así decirlo, del fémur, una torsión también de la rodilla. Y eso puede predisponer, como vemos aquí, a lesiones patelofemorales. La rótula no está correctamente alineada a nivel del fémur. También otra forma en la que podemos ver es en esa visión posterior, cuando la pierna está en una fase posterior, el pie, fijaros cómo aparece una mayor rotación interna de tibia en este caso, pero normalmente cuando hay una rotación de tibia interna suele haber también de fémur comparado a la del otro lado. Normalmente esta excesiva rotación interna de cadera también está muy asociado al punto anterior, al exceso de aducción de cadera. Bien, y el tercer factor clave que encontramos en varias de las patologías es una excesiva eversión del retropié, también llamada una pronación, que al final en esta fase de apoyo, de máximo apoyo del pie, fijaros la diferencia entre la pierna derecha y la pierna izquierda, el pie derecho está como más hundido, más volcado hacia medial, lo que se llama una visión postural, un mayor signo de Helbing, ¿de acuerdo? Hay otros estudios que no hablan tanto de un mayor ángulo de eversión, sino también una mayor duración en tiempo de la eversión durante la fase de apoyo de la carrera. Aquí lo vemos en el vídeo, en este caso más en el pie izquierdo, se aprecia una mayor eversión del retropié, una mayor pronación. Bien, estos son los tres factores. ¿Y estos tres factores cómo influyen en la patología? Pues bien, sobre todo, síndrome de dolor patelofemoral. Ahí nos encontramos que gran parte de los estudios, de los 5 estudios que encontramos, 3 tenían una mayor aducción de cadera en la fase de apoyo, en lo que hablamos. En el caso de la cintilla iliotibial, encontramos 4. Ahí había controversias porque en 2 de ellos hablaban efectivamente que había una mayor aducción de cadera y rotación interna del fémur en sujetos lesionados, pero también había otros 2 estudios que hablaban justo lo contrario. Ahí la conclusión, los autores también se extrañaban un poco de esos resultados y la conclusión es que al final el cuerpo desarrolla mecanismos de compensación y muchas veces
depende del historial de las lesiones, si a lo mejor han valorado a corredores que llevan tiempo con ese tipo de patología, han desarrollado un sistema de compensación y muchas veces esa compensación, en lugar de hacerlo con la cadera, compensan con el tronco, con una inclinación lateral, movimientos en el plano frontal. En el caso de la tendinopatía rotuliana solo encontramos uno y había más relación con patología a nivel del pie, con un exceso de eversión. Luego, las dos grandes patologías que encontramos a nivel distal en corredores, síndrome de estrés medial de la tibia o periostitis tibial, encontramos en la mayoría de ellos, en 3 de los 4 estudios, mayor eversión del retropié. O sea que ahí es fundamental esa valoración a nivel del pie. Y como luego hablaremos, ahí está muy implicado la flexión dorsal de tobillo, que muchas veces esa mayor eversión del pie está asociada a una limitación, normalmente provocada por esguinces de tobillo, una limitación de la dorsiflexión. También nos encontrábamos en 2 estudios una implicación de la cadera, no por ser una patología distal, patología distal a nivel de la tibia o a nivel del pie, ahí es clave también la influencia a nivel de la cadera. También en el caso de la tendinopatía de Aquiles encontramos mucha influencia de la eversión del retropié. Muy bien, como fisiopatología en la discusión que utilizábamos ahí en este estudio, lo vamos a ver muy bien en este esquema. Imaginaros, un paciente con síndrome de dolor patelofemoral. Podría ser también de la cintilla iliotibial. Una debilidad de la musculatura estabilizadora de la cadera y tronco, que luego hablaremos de cómo trabajarla, va a generar un aumento de valgo de la rodilla. Una disfunción a la hora de la carga, de la gestión de cargas, se reduce el área de contacto patelofemoral de la rótula y entonces vamos a generar una irritación de ese cartílago, una puesta en tensión de ligamentos, de grasa de jofa, de tendón rotuliano, de muchas estructuras que pueden generar dolor y síntomas. Muy bien, por ejemplo, en el caso de las periostitis tibiales, al final es muy frecuente en deportistas con lesión que utilicen a la hora de la absorción del impacto el movimiento del plano frontal, no sé si me podéis ver, al final un movimiento lateral, tanto del tronco como a nivel también de miembro inferior, para gestionar esas cargas, en lugar de utilizar esa absorción de fuerzas con el plano sagital. Entonces, una mayor aducción de cadera, mayor valgo de rodilla, mayor compresión, en este caso, del platillo tibial lateral. Prestad atención a lo mejor a lesiones de menisco. Pacientes que nos vengan con lesiones de menisco, es muy habitual que puedan tener también esta alteración ahí en las cargas. Y un aumento de las fuerzas tensiles, fuerzas excéntricas, de tensión excéntrica, en la zona medial. Pensad, por ejemplo, en patología de la cintilla iliotibial, que es muy frecuente, o patología del tibial posterior, o tendón de Aquiles, etc. Esto es muy frecuente en deportistas, no solo corredores. Conclusiones que llegamos ahí con nuestro estudio, que los factores biomecánicos más comunes en la mayor parte de estas lesiones son 3: exceso de aducción de cadera, exceso de rotación interna de la cadera, exceso de eversión del retropié. Por otro lado, nos encontramos una mayor aducción de la cadera, muy típica, sobre todo en chicas, con síndrome de dolor patelofemoral y síndrome de estrés medial de la tibia. ¿Por qué, chicas? Porque al final la anatomía, sobre todo ese mayor ángulo Q, esa pelvis un poquito más ancha, pues al final genera una desventaja mecánica, sobre todo de los estabilizadores de cadera. Y ahí sí que es algo fundamental para evitar este tipo de lesiones de repetición o para disminuir la incidencia de lesiones, por ejemplo, de cruzado anterior, que tenemos muchísimas en deportistas jóvenes de baloncesto, de fútbol, balonmano, etc. Otra de las conclusiones es un aumento de la eversión del retropié en corredores con patología de la parte distal de la pierna. Tendinopatía de Aquiles, periostitis tibial. Y luego también, sobre todo, la rotación interna de la cadera estaba más relacionada, sobre todo, a patología patelofemoral. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? Que al final hay una relación biomecánica de factores biomecánicos comunes en la mayoría de lesiones del miembro inferior que se dan en corredores. Os voy a poner ahora un vídeo donde vemos cómo podemos identificarlos o qué test podemos utilizar para valorarlo.
Y tenemos el single squat para ver la gestión, la carga excéntrica a nivel del miembro inferior. Comparamos siempre un lado con otro. Podemos usar también el test del squat, tipo lunge. Ahí muy importante eso, valorar el movimiento en valgo que pueda haber ahí de la rodilla, que eso quiere decir una aducción de cadera. Podemos hacerlo también con el test del escalón, incluso también test de salto. Y luego, fundamental, la valoración de la dorsiflexión del tobillo. Aquí comparamos la movilidad del tobillo izquierdo con la movilidad del tobillo derecho, más reducida en este test. Eso va a generar alteraciones seguro a nivel de la biomecánica, de la tibia, del fémur y de la cadera. Vale, muy bien. Esta es la primera parte de la charla. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, no sé si tenéis ahí alguna pregunta. Es el momento. Vale, parece que no. Dejamos ahí un ratito, si acaso. Espero que esté todo claro. Si hay algo que no os haya quedado claro, a nivel de resumen, una valoración que lo podéis hacer tanto en estático con los test que os he enseñado ahora en este vídeo, como luego también a nivel dinámico. ¿Qué es lo que yo os recomiendo? Que valoréis, que grabéis a los pacientes, incluso con su propio móvil, con cualquier aplicación ahí que se pueda visualizar el vídeo en cámara lenta y darnos cuenta. Aquí, sobre todo, esos factores se van a ver en la vista posterior. En un plano frontal, vista posterior, y ahí vamos a ver si la pelvis hay una buena alineación o si por el contrario hay a lo mejor un signo de Trendelenburg, hay una cresta ilíaca que se eleva en la fase de apoyo de esa pierna, o que, como en el vídeo que os he enseñado de esta chica con patología lumbar, hay un excesivo desplazamiento lateral de la pelvis. Y luego, si nos enfocamos a nivel del pie, valorar bien eso, ese ángulo de versión del retropié. ¿Ok? ¿Vamos bien? Venga, pues seguimos. La segunda parte de la charla está enfocado a nivel de la técnica de carrera. ¿Qué cosas podemos modificar para mejorar, para corregir esos factores biomecánicos? Lo que se llama también el running retraining. Bueno, lo primero, hay que hablar del overstride. ¿Qué es el overstride? Es una longitud de zancada más larga. Es correr con una zancada más larga de lo habitual, y eso, como vamos a ver a continuación, va a generar problemas, porque cuanto más larga sea la zancada, lejos de pensar que vamos a llegar antes a los sitios, al final lo que va a generar es que la pisada sea mucho más inestable y puedan aparecer de forma más frecuente estas disfunciones. Y luego también, como veremos en muchos de los estudios que están más que evidenciado esto en los estudios científicos, va a generar un mayor impacto en las articulaciones del miembro inferior y también incluso ahí de la columna. Y también esto va a generar mayor tensión de toda la cadena posterior y va a haber una sobresolicitación del jefe de esa cadena, que es el nervio ciático, que es el responsable de muchas de las patologías que tenemos, de patología de rodilla, patología isquiotibial, gemelo, sóleo, tendón de Aquiles, fascitis plantar, metatarsalgias, todo eso que vemos a diario en la clínica, todo eso está mediado por alteraciones del nervio ciático. Muy bien, para valorar ese overstride tenemos que tener en cuenta estos dos términos. Por un lado, el step rate en inglés, que significa los pasos por minuto, es decir, la cadencia de carrera. Y por otro lado, el stride length, que es la longitud de paso, la longitud de zancada. Esos valores se relacionan entre sí. Aquí vemos un ejemplo de lo que es una marcha correcta. Voy a poner ahí
el puntero, lo que es la marcha correcta, que aquí sobre todo se identifica con que el pie no se aleja mucho del centro de gravedad, está cerca en la fase de apoyo, cerca del centro de gravedad, la rodilla está un pelín flexionada, donde es mecánicamente más eficiente para absorber impacto. Mientras tanto, ¿qué pasa con el overstride? Fijaros, la pierna en esa fase de primer apoyo, que es donde se ve en una vista sagital, como estamos viendo aquí a este corredor, vemos cómo el contacto con el pie primero, en lugar de ser con todo el pie, va a ser con el talón. Y eso mecánicamente no es eficiente. Y eso va a generar tensión. Aquí veis de todo ese nervio ciático, va a generar más impacto porque la absorción va a venir sobre todo de la parte de la articulación subastragalina, de la parte ósea, del calcáneo, en lugar de aprovechar toda la superficie del pie, todos esos huesos, más de 30 huesos que tenemos ahí a nivel del pie, más luego esa fascia plantar, esa musculatura que va a amortiguar ese impacto. Esta imagen que veis vosotros a la izquierda, va a generar mucha patología. Y esto es algo que vemos muy frecuentemente en corredores amateur y, bueno, y corredores que hacen largas distancias, ¿eh? Incluso estamos hablando también maratones, es muy frecuente que el ver eso. Otra forma de valorar ese overstride es que haya una distancia entre el primer apoyo, la zona inicial de apoyo, que en este caso es el talón, con el centro de gravedad, que está a nivel del trocánter, que haya una distancia superior a 10 centímetros. En este caso, igual, estamos generando que ese apoyo esté muy lejano de nuestro centro de gravedad y aparte de generar lesiones, no va a ser tan eficiente porque aquí en esta fase nos estamos frenando. Si apoyamos muy por delante de nuestro centro de gravedad, al final lo único que conseguimos es frenar. Bueno, aquí el estudio para mí más completo es este, la referencia la tenéis aquí, y el que manipularon el step rate, la cadencia de paso, para ver qué pasaba con una plataforma de presiones, qué pasaba a nivel articular en los corredores. Y vieron que aumentando un 10% la cadencia, dar un 10% más pasos por minuto, consiguieron disminuir el impacto en las articulaciones. ¿Debido a qué? Primera circunstancia, disminuye el desplazamiento vertical del centro de gravedad al impacto. Esto lo vamos a ver muy bien en la imagen. Al final, con una cadencia lenta, vamos a estar más en esta línea roja, vamos a hacer como más bote. Eso lo vemos en pacientes o deportistas que le vemos correr y es como que se eleva mucho, se elevan y bajan, elevan y bajan. Imaginaros todo eso, esa fuerza de impacto que va a dañar sobre todo ¿qué? Meniscos de la rodilla, cadera. Imaginaros también discos ahí vertebrales, vértebras. Eso tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si nosotros aumentamos la cadencia de paso, ese centro de gravedad no se va a desplazar tanto y vamos a estar más en esta línea verde. Los corredores buenos al final buscan eso, esa propulsión hacia adelante en lugar de fuerzas verticales. Segunda cosa que ocurre cuando mejoramos la cadencia, una mejor cinemática del miembro inferior. ¿Qué quiere decir? Va a haber una menor aducción de cadera, como vemos aquí, va a haber una menor eversión del pie, va a costar más que ese pie prone, va a estar ese paciente mucho más alineado. Tercera cosa, ¿qué pasa? Automáticamente va a disminuir la longitud de paso. Si nosotros aumentamos la cadencia, no nos da tanto tiempo a generar una zancada tan larga, que hemos visto ahí que eso puede generar problemas. Eso es importante. Por ejemplo, aquí vemos un Usain Bolt a la hora de esa fase de primer apoyo. Fijaros cómo ese primer apoyo, luego lo veremos en un vídeo, ese primer apoyo se realiza muy cercano a ese trocánter, a ese centro de gravedad. Y eso hace que esté mucho mejor gestionado ahí las cargas. Y también con ello obtuvieron una menor absorción de energía, de impacto en las articulaciones y eso lo valoraron con esas plataformas de presiones. Este estudio, pues al final veis que cuanto más aducción de cadera, más valgo de rodilla haya, el impacto es mayor y eso va a afectar más arriba, puede afectar al pubis, puede afectar ahí también al sacro, a la zona vertebral. Bien, esto es importante porque, claro, si nosotros aumentamos la cadencia, corremos el riesgo, no vamos a obtener esos beneficios si además aumentamos la velocidad de carrera. Tenemos que aumentar esa cadencia
a la misma velocidad. ¿Bien? Por lo tanto, claro, lo mejor a la hora de hacer este tipo de valoración o de entrenar a esos deportistas es hacerlo primero en una cinta de correr, donde ahí podemos fijar la velocidad y corregir la cadencia de paso. Esa cadencia de paso lo vamos a hacer, como luego veremos, a través de un metrónomo. Un metrónomo es el aparato que utilizan, por ejemplo, los músicos para marcar el compás, para marcar cada tono. Si nosotros ahí aumentamos ese sonido, la velocidad de repetición de ese sonido, estamos aumentando cada tono, va a ser un apoyo del pie en el suelo. Y eso, pues hay aplicaciones gratuitas de metrónomo que la puedes conectar, la conectas con un altavoz y hacemos un feedback al corredor y le decimos cada vez que suene, cada vez que haya un tono, lo tienes que hacer coincidir con un apoyo del pie. Vamos aumentando y cada vez ese paciente tiene que hacer una cadencia mayor para conseguir eh, ajustar a esa cadencia que ponemos ahí de paso, a esa cadencia con el metro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esos beneficios los obtenemos siempre y cuando aumentemos cadencia y que la velocidad esté estable. Luego, una vez que los deportistas lo notan en esa cinta de correr o son conscientes, luego es más fácil extrapolarlo a la carrera, pues si corren en el campo, si corren ahí en asfalto, en donde sea. Que vean ahí hay que decirle que busquen esa agilidad a nivel del paso, esa cadencia que les recuerde a lo que entrenamos en la cinta. Bueno, resultados así que más importantes de este estudio que hablamos. Fijaros, aumentando la cadencia solo un 5%, se obtuvo un 20% menos de impacto en la rodilla. ¿Vale? Y un 10% de impacto menos en la cadera. Es lógico, porque la cadera, al ser una articulación más proximal, pues para obtener cambios, claro, la rodilla, en cuanto aumentes un poquito la cadencia, ya vas a obtener cambios enseguida. Quizá en la cadera tenemos que hacer un estímulo mayor, más mantenido. Y luego hicieron en este estudio lo contrario. Disminuyeron la cadencia, en ese caso error, y vieron cómo aumentaba el impacto a nivel de las articulaciones del miembro inferior, pues bastante. Es decir, hicieron, pues eso, si aumentaba la cadencia, mejoraba el impacto. Si disminuía la cadencia, ibas con una cadencia más lenta, aumentaba el impacto. Por lo tanto, peor para las lesiones. Y luego vieron eso, que aumentando el step rate es la cadencia, disminuyó la longitud de paso, la longitud de zancada, el movimiento del centro de gravedad fue menor, estaba como más estable y hubo un menor ángulo de aducción y rotación interna de cadera, que ya hemos visto en el apartado anterior que influía en gran parte de las lesiones. Ejemplos de overstride, vamos a ver pacientes que corren con overstride, la tibia en lugar de estar vertical como la imagen de la derecha, está como un poquito oblicua. Y eso al final genera al paciente que esté frenándose. El apoyo, en lugar de estar con un apoyo del pie muy anteriorizado, lo ideal es que ese apoyo esté en la línea vertical al centro de gravedad. Yo esto lo asemejo a andar en monopatín. Si alguna vez lo habéis hecho, fijaros, a la hora de la propulsión, como vemos aquí, se propulsa desde el centro de gravedad. No tiene sentido propulsarnos con el pie desde muy hacia adelante, porque estamos generando un impulso de frenarnos, ¿de acuerdo? Esa propulsión tiene que ser lo más cercana a nuestro centro de gravedad. Y lo mismo va a pasar con la carrera. Vamos a ver ahora un vídeo de Usain Bolt.
Fijaros ahí en el vídeo, es curioso porque muchas veces pensamos que Usain Bolt es el más rápido del mundo o ha sido el más rápido del mundo, recordman en 100 metros, porque tiene las piernas muy largas y porque entonces da una zancada muy larga. Error, lo contrario, porque al final él aprovecha muy bien esa longitud de piernas a la hora de hacer un ciclo muy pronunciado de flexión de cadera y de extensión, pero a la hora del momento de apoyo, donde apoya, el primer apoyo que hace en el pie es justo muy cercano a esa vertical del centro de gravedad. Esa es la clave, al final. Creemos, y muchos de nuestros pacientes, nuestros corredores piensan que dando una zancada más larga van a llegar más rápido y al contrario, lo que van a conseguir es frenar, que las fuerzas que generan en la pierna no son todas para propulsarnos, sino si vamos con la zanca, con el apoyo muy por delante, primero nos estamos frenando y luego nos propulsamos. No es eficiente y aparte, como hemos visto en muchos de los estudios, que algunos de ellos las referencias las tenéis aquí, han visto que aparte que genera mayor impacto en las articulaciones. Y luego es importante que ahí hay que tener cuidado muchas veces si aumentamos mucho la cadencia, podemos generar un gasto energético de consumo de oxígeno grande. El corredor se puede cansar más. Por eso ahí lo que tenemos que hacer es no hacer subidas de cadencia más de un 10%. Eso, por ejemplo, normalmente la cadencia estrella, que se suele decir en corredores, suelen ser unos 180 pasos por minuto. ¿De acuerdo? Muchos de los corredores que llegan a consulta o con lesiones, o pues a lo mejor pueden ir a 160, a 170, a lo mejor. Hay algunos que llegan a 180. Si vemos un paciente con patología y que va a 160 pasos por minuto, eso lo valoramos en la cinta de correr, podemos contar en 20 segundos cuántos pasos da y multiplicamos por 3, o ahora hay muchos relojes que dan esa cadencia de paso por minuto. Si vemos que esa cadencia es muy bajita, lo que podemos hacer es intentar, con la ayuda del metrónomo, llevar a más pasos por minuto. Llevar en lugar de 160, a lo mejor 166. No pasarnos, no querer ponerlos enseguida a 180 porque ahí vamos a generar un cansancio muy grande. Tenemos que hacer esas subidas paulatinas. Yo no subiría más de un 5% en 3 semanas y a lo mejor 3 semanas después aumentar otro 5% para que ese paciente, ese deportista pueda acoplarse. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que tener en cuenta y por eso valorar la cadencia de la que partimos y luego a la cadencia que queremos llegar. Si es una diferencia muy grande, tenemos que hacer una progresión en ese cambio. Eso es lo que digo. Más de un 10% de aumento de la cadencia necesita un mayor consumo de oxígeno, que eso también se ha visto con algún estudio. Y luego también el calzado. Aquí hay que tener cuidado. No tenemos tiempo tampoco para hablar mucho del calzado, pero sí que es cierto que la forma de la zapatilla, el drop, el tacón, mayor o menor, puede influir en los ángulos biomecánicos. Sí que se ha visto que, por ejemplo, las zapatillas minimalistas, como vemos aquí, las Five Fingers o zapatillas de drop cero, que no tengan mucho tacón, se ha visto que hay una menor, por ejemplo, una menor aducción de cadera, también una menor rotación interna de cadera. Porque aquí el paciente es muy difícil que haga un overstride porque se hace daño. Al final ahí necesitas aprovechar todo el contacto del pie para absorber mejor el impacto. ¿De acuerdo? Eso es importante. Lo que pasa es que no todo el mundo puede adaptarse a una zapatilla, por ejemplo, unas Five Fingers, unas zapatillas minimalistas. Ahí, como todo, hay que buscar una progresión y bueno, tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, aquí es lo que digo, que vamos a utilizar el metrónomo a la hora de la valoración de la cadencia y a la hora de la corrección de la cadencia. Normalmente yo en consulta pues tengo una cinta de correr y es más fácil ahí hacerlo en la cinta y hacer esas grabaciones a nivel con cámara lenta y esa valoración con el metrónomo, que os he dicho, metrónomos hay aplicaciones gratuitas en el móvil. Y luego también importante tener en cuenta esto no solo sirve para corredores, esto sirve para pacientes normales y corrientes también, que a lo mejor no practican deporte, pero le molesta, por ejemplo, la espalda o le molesta la rodilla cuando caminan en una marcha normal.
típica persona mayor, a lo mejor con artrosis de cadera o paciente con hernia discal, pues al final, si hacemos un aumento de la cadencia, disminuimos la longitud de paso, disminuimos la puesta en tensión del nervio ciático, disminuimos el impacto de las articulaciones. Tenerlo en cuenta, también vamos a obtener ahí beneficios con ello. Y esto también se ha visto con... Esto está ampliamente investigado con estudios. Bueno, esto simplemente esto es un estudio que me gusta mucho. Si alguno tenéis interés de esos estudios, luego voy a dar mi email y si queréis me escribís y os puedo pasar el estudio que publicamos nosotros. Este otro estudio de Barton que está fenomenal. Aquí hicieron como un comité de expertos, que la mayoría eran fisioterapeutas, médicos deportivos, entrenadores, y vieron qué consejos se les podía dar a pacientes que tuvieran este tipo de patologías o qué consejo, como veremos luego, para disminuir el overstride. Y la mayoría, pues, son lo que hemos estado hablando. Aumentar el step rate para disminuir la longitud de zancada y mejorar la aducción de cadera. Eh, Hay cosas también, por ejemplo, en patología isquiotibial, reducir la báscula pélvica anterior y la extensión de rodilla al apoyo, es decir, buscar una activación también del core, del traverso del abdomen, buscar una buena estabilidad de la pelvis. Con la tendinopatía rotuliana hay menos evidencia, quizá más relacionado con el tema del pie. Y luego, por ejemplo, otros consejos a la hora de disminuir el overstride, ¿qué le decimos al paciente? Que aumente la cadencia, que intente no hacer ruido cuando apoye, que no intente botar mucho, que vea que haya un equilibrio, que la cabeza no se eleve mucho cuando corra. Decirle pasos más cortos, la rodilla que esté un poquito más flexionada y que luego muy importante que de vez en cuando se mire el pie y no tiene que verse el pie por delante cuando apoye. Eso es señal de que ese apoyo está más cercano al centro de gravedad. Y luego para aumentar este rate, pues un poco lo que hemos hablado. Lo ideal, buscar esa cadencia cercana a los 180 pasos por minuto, hacer aumentos graduales. Todo eso va a generar un cambio. Un consejo que os doy, nunca le digáis al paciente, no, es que no tenéis que talonear, tenéis que apoyar con todo el pie. Porque seguramente si le decís eso, va a ir más forzado, va a forzar ese apoyo diferente a nivel del pie y lo más frecuente que a lo mejor acabe con patología de tendón de Aquiles, fascitis plantar. Todos esos cambios del patrón del strike, del apoyo, tienen que ser relacionados con la cadencia, aumentando la cadencia. Tened cuidado con eso porque yo cuando empecé me pasó y vi que era un error. Incluso también le podemos decir a los pacientes, a los deportistas que entrenen con auriculares y que se pongan esa aplicación del metrónomo. Hay música, por ejemplo, creo que Spotify también, que lo podéis graduar ahí en función de los beats per minute, los tonos por minuto. Intentar pues, ajustar eso, ajustar a 3 pasos. Lo ideal es que hagan 3 pasos cada segundo. Eso nos daría una cadencia de 180. Bien, esa es la segunda parte de la charla. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, igual nos retrasaremos un poco, pero bueno, me interesa que esto lo tengáis claro. Quizá esto es un poquito complejo de ver. Bueno, esto lo explico en los cursos ahí con más detenimiento. Pero bueno, si tenéis ahí alguna duda, es el momento. Claro, aquí dice Esther de no apoya apenas el talón. Eso es, al final para evitar el overstride, lo ideal es apoyar todo el pie. En el vídeo de Usain Bolt, claro, los corredores de velocidad llevan un poco más al extremo eso y al final para mejorar esa propulsión el apoyo es más en la zona del antepié. Pero también hablamos del antepié, vas a trabajar mejor con la musculatura, por ejemplo la musculatura del primer dedo que es fundamental, con todo el apoyo de los metas, con la fascia plantar, ese apoyo va a ser mejor. Vale. ¿Todo claro? Bueno, vamos a pasar a la última parte de la charla, quizá la parte más práctica como terapeutas, pero también como usuarios, como deportistas, a la hora de qué ejercicios podéis hacer. Entonces, a la hora, si detectamos un paciente que nos viene con patología, imaginaros, patología patelofemoral o tibial, lo que queráis,
hemos visto o le hemos grabado con el móvil, hemos visto dónde puede fallar o le hemos hecho los test iniciales, por ejemplo, el single leg squat, la sentadilla monopodal, hemos visto que la rodilla se nos va mucho para adentro, que mete la cadera mucho. Claro, lo primero que nos tenemos que plantear, a nivel técnico de carrera, el running retraining, pues intentar aumentar la cadencia, ¿de acuerdo? Y suavizar ese apoyo, que no suene mucho el impacto, que esté muy próximo al centro de gravedad de ese primer apoyo, que apoye con todo el pie, no solo con el talón. Eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que ver es qué ejercicios podemos mandar o qué cosas tenemos que tratar a lo mejor en clínica, pues para mejorar esos factores biomecánicos. A ver, vemos aquí una pregunta de Oriana. Entonces, realmente la clave está en la cadencia durante la carrera. Eso es. Hay que y también añadir luego el ejercicio de fuerza, que es lo que vamos a ver a continuación. Eso es. Pero muchas veces, por mucho trabajo de fuerza que hagamos, que está fenomenal, claro, también tenemos que buscar ese cambio en la cadencia. Es fundamental, porque estamos generando ahí un gasto articular muy grande. Si vamos ahí con una pues una cadencia lenta, eso lo vemos mucho en corredores a lo mejor de carrera populares, de 10 kilómetros, pero lo dicho, vemos mucho overstride también en gente que corre maratones, imaginaros. Que luego al final ese overstride lo compensan a lo mejor con una zapatilla con un drop muy grande, con mucho tacón. Claro, a lo mejor ese apoyo del talón es más mullido, pero a nivel biomecánico, de esos ángulos biomecánicos de la aducción de cadera, ahí estamos perdidos. Ahí esa pierna no va a tener tanta estabilidad y es más fácil que las rodillas se vayan valgo, que el pie se tuerza, prone, etcétera. Tenemos alguna pregunta. Al aumentar la cadencia de pasos a la misma velocidad, ¿aumenta mucho las pulsaciones? ¿En qué afecta esto? Claro, lo he comentado antes. Eso, lo que se ha visto en los estudios, que el consumo de oxígeno se aumenta si hacemos un aumento de la cadencia mayor de un 10%. Es decir, si la cadencia de carrera de ese deportista es 160, yo como mucho buscaría un aumento de cadencia a lo mejor de 168 al principio, por lo menos durante esas 3 semanas, para no generar ese cansancio. ¿De acuerdo? Y ir poco a poco trabajando eso. Después de esas 3 semanas, ya cuando el paciente vea y se note a gusto con ese aumento de cadencia, podemos aumentar un poquito más. ¿De acuerdo? La clave es no aumentar más de un 10%, pero en torno, y yo incluso no llegaría a ese 10%, lo dicho, 160, 168. A lo mejor de 170, pues 175, 176, eh, intentar ahí aumentar. Por eso, en la respiración, en el gasto energético, eso. Y eso se ha visto en el estudio que os he contado antes y tener en cuenta esos cambios progresivos. Vale, muy bien. Venga, seguimos. La última parte. Ánimo. Venga, chicos, esta parte ahora es muy importante. Comparto de nuevo pantalla. A por ello. Apartado, esa readaptación deportiva y ese tratamiento de los factores biomecánicos a través del ejercicio, a través de la terapia manual. Vamos a ir por partes. Me gusta ser muy esquemático y que tengáis las ideas claras y sobre todo en estas charlas, que al final son charlas ahí muy, muy cortas. ¿Qué claves tenemos que tener en cuenta? A nivel de la cadera, fundamental, eliminar restricciones de los flexores de cadera y también de las vísceras abdominales. A mí me gusta mucho el trabajo visceral, me gusta mucho con los pacientes y en los cursos hablar también de alimentación, de cómo influye mi tesis doctoral, es la relación visceral del diafragma con patología de hombro, todo eso influye mucho en la biomecánica. ¿Eso en qué lo tenemos que tener en cuenta? Pues, por ejemplo, terapia manual, quitar tensiones de esas vísceras, de ese diafragma que nos pueda limitar esos flexores de cadera. ¿Cuál es el principal flexor de cadera? El psoas ilíaco, que en la práctica clínica nos da muchísimos problemas. Y luego, pues, por ejemplo, existen técnicas pues, para inhibir ese psoas ilíaco, ganar esa extensión de cadera. Fundamental, claro, si nosotros estiramos ahí el psoas, ya sea con un estiramiento normal o con terapia manual, vamos a conseguir mejorar el movimiento contrario, la extensión de cadera. Este es un buen test, lo que veis ahí en la pantalla, en la imagen de la derecha, eh, pues vemos un test que yo hago mucho, el test de extensión de cadera, para comparar uno y otro.
es muy habitual que haya una disfunción biomecánica, por ejemplo, a nivel del pie, una limitación de la dorsiflexión de tobillo, por ejemplo, o un exceso de aducción de cadera y haya una limitación de la extensión de cadera. Factor clave, con mayúscula, valorarlo en todos los pacientes, no solo deportistas. Cualquier paciente, patología lumbar, patología de rodilla, os vais a encontrar muchas limitaciones a ese nivel. Segundo punto, importante a nivel de la cadera, eliminar restricciones de los aductores de cadera y del suelo pélvico, fundamental para chicas y también chicos. Esas disfunciones, esa retracción del suelo pélvico o también esa hipotonía, ese fallo a nivel muscular, va a repercutir mucho en la musculatura contraria. ¿Cuál es el músculo contrario? Glúteo medio, músculo fundamental estabilizador de cadera. Y sobre todo, si nos encontramos ese signo de Trendelenburg, ese valgo de la rodilla, valorar esto. Si sois capaces de tratarlo, tratarlo. Si no, derivarlo a especialistas de suelo pélvico. Buscar también estiramientos a nivel de la zona de los aductores. Buscar también trabajo, potenciación ahí de suelo pélvico, del core en general, transverso del abdomen, que también va a influir mucho en eso. Tercer punto, valorar y tratar posibles disfunciones a nivel lumbar, restricción de ligamentos sacros, sacroiliacos, plexo lumbar, lumbosacro. Claro, pongo aquí nervios glúteo superior e inferior, que son los que inervan glúteo mayor y glúteo medio. Yo al final en mi terapia siempre tengo esa valoración a nivel de neurodinamia, de nervios periféricos, ya sea podéis hacer tratamientos invasivos o tratamientos manuales, como veis ahí, de esos ligamentos sacros, de ese piramidal. Valorar también, por ejemplo, disfunciones osteopáticas a nivel de la pelvis, a nivel lumbares. Todo eso vais a ayudar a toda la inervación y vascularización que luego llega a ese tejido, cadera, rodilla, pie. Y por último, estimular la activación en los extensores y abductores de cadera. Para eso, fundamental, ¿qué ejercicios podemos hacer? Aquí pongo esto, forma parte del estudio nuestro que publicamos y es un ejemplo un ejemplo de trabajo ahí de los estabilizadores, glúteo medio, en una posición de lunge, con un estímulo de la pelota contra la pared, pues generar esa fuerza y sobre todo también dar un feedback a la hora de la alineación correcta de la rodilla, tobillo y cadera, que eso es muy importante, que la rodilla no se nos vaya a valgo, importante. Y por otro lado, luego también los extensores ahí de cadera, fortalecer el glúteo mayor. Fijaros, este ejercicio me encanta. El ejercicio del corredor lo podemos hacer con un balón de pilates, un fitball, lo podemos hacer incluso, se lo digo a los pacientes, con una cinta, perdón, con una silla que tenga ruedas, también para proyectarnos, o sin nada. Yo a los corredores les digo que antes de correr, pues que hagan incluso en el aire este ejercicio para buscar ya no solo que os centréis en la extensión de cadera, sino también que hagan una buena flexión para trabajar sobre restricciones a nivel posterior de la cadera y luego ese trabajo de extensión, de fuerza del glúteo mayor. Y luego, pues con bandas elásticas hay un montón de ejercicios, un montón de estudios que evidencian que trabajando los abductores de cadera conseguimos una disminución del ángulo de aducción de cadera, de exceso de ángulo de aducción de cadera, que hemos visto que es frecuente en patología. ¿De acuerdo? Esta imagen es muy importante. Pasamos a rodilla. En rodilla, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Restricciones de cadena miofasciales. Y eso, pues a través de estiramientos, a través de terapia manual, fundamental, nervio ciático, restricciones que pueda haber aquí, que pueda haber en la fascia poplítea, en el piramidal, incluso también a nivel lumbar, como hemos hablado antes, por delante, el nervio femoral, restricciones ahí de la membrana vasoadductora. Eso, bueno, en los cursos ahí hablamos, incido mucho en esto, de qué técnicas podemos utilizar ahí, qué ejercicios podemos valorar, pues para mejorar ese trabajo. Yo creo mucho en la conexión de cadenas miofasciales y todo eso está conectado a través de nervios, a través de vasos sanguíneos. El que le guste la medicina china, que a mí me gusta mucho también, a través de esos meridianos ahí de acupuntura, existen esas conexiones que, que hacen que, y lo vemos ahí a nivel biomecánico también, que una lesión en el pie pueda influir en lesiones de rodilla, de cadera,
de lumbares, eso lo vemos día a día. Por otro lado, valorar y tratar esas restricciones del plexo lumbar, por ejemplo, quitando tensión en el psoas o estirando el psoas, también vamos a incidir sobre nervio obturador, nervio femoral, ahí fundamental. Otro punto, mejorar la movilidad en rotación tibial. Esto pasa mucho, por ejemplo, en futbolistas que trabajan mucho con ese golpeo en rotación externa. Vemos muchas disfunciones de tibia y bueno, esto es un ejemplo de técnica que podemos trabajar ahí con ello. A nivel de afascia poplitea. Muy importante esta región. Y luego el control del valgo de rodilla, que eso lo vamos a hacer potenciando glúteo medio, como hemos visto antes, estabilizando bien, dando conciencia al deportista que esa rodilla no se le puede ir en valgo, no se puede ir en aducción de cadera. Tenemos técnicas a la hora de manipulación, movilización para evitar ese valgo de rodilla, quitar tensión. Vemos mucha restricción de la cadena lateral, un vasto externo del cuádriceps. Todo eso genera mucha tensión y puede aumentar el hecho de que esa rodilla vaya a nivel en valgo. Eso, por ejemplo, corredores le podemos decir, ya sea con una pistola de esta de masaje o con el foam roller, pues que trabajen sobre todo esa cintilla iliotibial, ese vasto externo. A nivel del tobillo, ¿qué es clave? Esto también, en mayúscula, lo vemos muy a menudo. Restricciones de la flexión dorsal de tobillo, por ese bloqueo, esa fijación de la movilidad del astragal. Esto lo vamos a ver sobre todo con, con los esguinces de tobillo. El esguince de tobillo gordos, muchas veces le pedimos al paciente que haga una sentadilla máxima y es como el paciente nota como un tope. Técnicas que vemos, por ejemplo, en este estudio publicado, vieron que estas dos técnicas, que yo utilizo mucho, demostraron una efectividad a la hora de la mejora de la dorsiflexión de tobillo. Esto, que también lo hablaba yo ahí en el estudio, pues, ¿qué ejercicios podemos hacer? A la hora de ganar, esta es una plataforma para valorar el wall test, la distancia entre la punta del pie y la pared, o el eje que vemos aquí, que no haya una limitación mayor de 2 centímetros entre una pierna y otra. Fijaros, aquí ya en el pie izquierdo llega bien, en el pie derecho, fijaros lo que le falta hasta llegar al listón. ¿Cómo lo trabajamos? Podemos utilizar esta técnica que la describía Brian Mulligan en su concepto, en su método. Con la cincha generamos una posteriorización de la tibia y conseguimos, y mientras hacemos esta posteriorización, generamos una flexión, una dorsiflexión de tobillo. Bien, esto incluso lo podemos progresar con poniendo una cuña, generando todavía más esa flexión dorsal. Hay más ejercicios que se pueden hacer, pero bueno, uno de los más habituales es ese. Otra cosa importante a nivel del tobillo, tratar restricciones de la articulación subastragalina, que eso sobre todo controla la versión del retropié. Aquí es importante, bueno, trabajar sobre fijaros esta imagen a nivel facial, todos esos nervios periféricos que pueden estar restringidos por fijaciones a nivel articulares, fijaciones a nivel faciales. Y hay técnicas que se pueden utilizar para liberar todo eso. Particularmente esta, a nivel medial, ramas del nervio tibial que pueden alterar, fijar esa articulación. Y luego también a nivel del tobillo, ese trabajo propioceptivo, fundamental en todos los deportes y más si han habido lesiones, por ejemplo, a nivel de esguince de tobillo, con plataformas inestables, con ejercicios, como vemos aquí en la imagen. Bien, y luego por último en el pie, el primer dedo, me gusta mucho llamarlo como el principal, uno de los principales amortiguadores que tenemos a la hora de la pisada en el plano sagital. Primer dedo y también la flexión dorsal de tobillo. Ahí eso hay que valorar la movilidad, como vemos aquí en la imagen, y trabajar tanto la movilidad como luego la fuerza del primer dedo. Con ejercicios de técnica de carrera, de fortalecimiento del hallux, ahí es fundamental hacerlo. Y luego también que que conozcáis buenos podólogos deportivos que puedan hacer un estudio en dinámico, lo ideal con plataforma, para ver en dinámico esa pisada por si es necesario, a lo mejor el uso de plantillas que puedan corregir, que puedan mejorar esa absorción del impacto. Y luego también, por último, esas recomendaciones
importantes a nivel de calzado. Lo hemos hablado antes con esa zapatilla minimalista, ese control a lo mejor del drop. A mí no me gustan zapatillas que sean excesivamente rígidas, porque sobre todo que no sean rígidas en la puntera, porque si no obstaculizamos mucho la función del primer dedo. Y el primer dedo es fundamental para lo que os digo, para la transmisión de esa propulsión a la hora de la carrera. Muy bien, ¿qué ejercicios podemos hacer para fortalecer ese primer dedo? Pues caminar de puntillas, hacer ejercicio, por ejemplo, de skipping, ahí de técnica y de carrera, buscar también propulsarte con esa punta del pie, ayudarnos también a mejorar ahí la flexión de cadera. Bueno, este estudio lo pongo de compañeros míos, Javier Barrio, César Calvo, son compañeros míos que vieron con este estudio cómo haciendo un protocolo de trabajo de glúteo medio mejoraba la activación de ese primer dedo, había un mayor apoyo del primer dedo, que es lo conveniente pues, para evitar muchas de las lesiones que tenemos en el miembro inferior de los deportistas. Bien, y luego al final, esa técnica de carrera, ese trabajo de integración, pues bueno, aprovechar también el hacer, por ejemplo, el ejercicio de decir el suelo quema y hacer un trabajo con la frecuencia correcta, con la cadencia correcta de paso y buscando esa reactividad del pie con el primer dedo, con todo el pie, no con el talón. Buscar también esa sensación de no hacer mucho ruido. Buscar también el alargar, también el buscar estiramientos ahí de la cadena posterior para que haya mayor fluidez entre la flexión y la extensión de cadera. Apoyos de puntas y talones, sobre todo para buscar la movilidad del pie, sobre todo la flexión dorsal de tobillo. Existen muchos ejercicios, muchos de ellos ahí conocéis, pues para trabajar en eso. Y al final lo ideal que es integrar, pues el trabajo que vosotros hacéis en camilla, integrar el trabajo que los pacientes hacen a nivel de potenciación, de fuerza, y luego pues con el trabajo de esta técnica de carrera, pues para mejorar el overstrike. Yo creo que con esas tres patas es fundamental para luego que esos pacientes para buscar no solo mejorar la patología, sino también prevenirla. Importante con los pacientes que tengáis deportistas. Bien, pongo por último ahí un vídeo donde vemos ahí algunos ejercicios. Trabajo del glúteo medio, ahí con pelota, lo podríamos hacer también con banda elástica. Me gusta a mí mucho el ejercicio del lunge, buscando siempre esa correcta alineación, pie, rodilla, cadera, el control a nivel del tronco, que no se desplace mucho hacia un lado. Hacer un trabajo también, incluso, sobre todo deportistas, a lo mejor de salto, con el escalón, con saltos. Trabajo pliométrico podríamos hacer también. Por ejemplo, utilizar el Start Balance Test también para hacer un trabajo propioceptivo. Y el ejercicio ahí del corredor, de la extensión de cadera. Luego, por último, trabajar sobre esos factores ahí que a nivel del tobillo que pueden estar alterados, como por ejemplo la limitación de la flexión dorsal. Aquí con plataforma inestable, podéis usar Bosus, podéis usar discos de equilibrio, ahí lo que queráis. Bueno, aquí tenéis mi contacto ahí en Instagram, luego en el canal de YouTube tengo ahí algunos ejercicios también, sobre todo de fortalecimiento de cadera, de hombro, que bueno, pueden resultar interesantes. Y mi contacto por mail si alguno tiene alguna duda. Muy bien. Y luego también, muchas gracias ahí a Mir por la invitación a este webinar. Voy a dejar de compartir pantalla y si tenéis alguna pregunta,
A ver, hay alguna aquí. ¿Habéis encontrado muchos casos de restricciones miofasciales por cirugías abdominales relacionado con síndrome de la cintilla iliotibial? Sí, muy buena pregunta. Sobre todo una cirugía que da muchos problemas es la cirugía, la apendicectomía, y sobre todo la antigua. Ahora la hacen con laparoscopia, pero la antigua que hacen ahí a nivel de la fosa ilíaca derecha, pues te pueden venir pacientes que la hayan operado hace 20 años y todavía esas cicatrices están dando guerra. Me encuentro, por ejemplo, mucha patología de cadera, pubalgias con eso. Tened en cuenta también, no sé si conocéis una patología que se llama la meralgia parestésica, es atrapamiento del nervio cutáneo femoral posterior y da como una sensación de adormecimiento, dolor en la cara lateral, en toda la zona de la cintilla iliotibial. Eso es fundamental, el trabajo a ese nivel, el trabajo visceral, en esa válvula ileocecal, el trabajo del psoas, el ganar movilidad de extensión de cadera, estirando psoas, activando glúteo. Ya no solo en cintilla iliotibial, sino en cualquier patología del miembro inferior, tener en cuenta eso. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta. No sé si antes he respondido. Al final, aumentar la cadencia corrige el gesto de apoyo del talón, pero ¿por qué razón? Por lo que hemos comentado. Al final, aumento de la cadencia no te da tiempo a dar un paso muy largo y entonces, claro, el apoyo, al final, muchas veces cuando das el paso largo, al final el primer apoyo se hace a nivel del talón. Si no te da tiempo a alargar tanto la zancada, el primer apoyo va a ser con todo el pie. Mejor, mayor capacidad de absorción. Espero que eso os haya quedado claro. Vale, muchas gracias. Ahí Oriana, ahí Marco también por vuestros comentarios. Bueno, era mucho contenido para una charla de 1 hora. He intentado, pues bueno, hacerlo lo más completo posible, que os sea práctico. Y hasta invitaros ahí también, si tenéis interés o queréis conocer un poco el máster que damos con Amir en fisioterapia deportiva. Ahí abordamos, bueno, los 2 seminarios que os he comentado, pero bueno, valoramos también terapia miofascial, valoramos terapia invasiva, neuromodulación, EPI eh, y bueno, y muchas cosas más. Así que un placer, mucho gusto a todos y espero veros pronto. A ver, hay una pregunta aquí. Muchas gracias ahí, Marco. Sí, la idea de filmar, claro, aprovechar todos los avances ahí tecnológicos que hay y simplemente con el móvil ya podéis valorar qué pasa y teniendo los conocimientos que os he dado ahí en esta charla, una imagen a nivel posterior, una imagen lateral y ver si hay overstride, si hay un signo de Trendelenburg, si ese apoyo hay mucha pronación, mucha versión del pie. Pues bueno, ahí os va a dar luego información para luego qué ejercicio recomendar y para luego qué podéis tratar vosotros a nivel de terapia. Sí, a ver, el vídeo creo que lo colgarán en YouTube. Me imagino si habéis dado el contacto, eh, os lo mandarán o si no podéis escribir ahí a Mir o por Instagram o si tenéis dudas al correo que os he puesto. Quedará grabado en YouTube. No sé cuándo lo podrán subir. Sí, lo mandarán por correo, me lo confirman. ¿De acuerdo? O sea que tranquilos, como tenemos ahí el correo, os lo mandarán por ahí. Bien, bueno. Muchas gracias a todos. Un placer.